Buenos días, bienvenidos a este nuevo encuentro donde en este espacio de salud vamos hoy a hablar de un tema que es muy interesante porque habitualmente nosotros consumimos té, mate, café, infusiones durante muchos momentos del día y sin embargo no pensamos en los beneficios que nos trae. Muchas veces somos conscientes cuando tomamos algo específico, pero en realidad podemos aprovechar muchísimo las propiedades que nos brindan, ya que la naturaleza, en su sabiduría, en su generosidad, nos brinda una cantidad y una variedad inconmensurable de plantas, de arbustos, de árboles, que a través de las flores, los frutos, las hojas, las semillas, la corteza, la raíz, podemos realmente ayudar muchísimo a nuestra salud, a nuestro bienestar. Entonces, por eso, hoy me gustó el tema de las infusiones y de ellas vamos a hablar. Entonces, ¿qué es una infusión? Y la infusión es esa bebida que obtenemos justamente a través de todos los elementos que nos brindan las plantas, como recién dijimos, y que pueden ser o no aromáticas. Y lo que hacemos generalmente es colocarlas en un envase, en un, digamos, una taza o en un frasco donde lo querramos conservar y ponemos las hojitas ya sean secas o frescas y ponemos agua a hervir, aparte de eso, ponemos agua a hervir, pero cuando llega al punto de ebullición, sin que esté hirviendo durante mucho tiempo, cuando rompe el hervor, empiezan todas esas burbujas a aparecer en la superficie, es el momento que tenemos que cortar la cocción y verter el agua sobre esas hojitas o las flores. Siempre tengamos presente que todo lo que es suave, blandito, no requiere de cocción. Sí, la corteza y las raíces, porque son más duras y para poder obtener todos sus principios activos necesitan tiempo de cocción. A través de eso los van eliminando, los van brindando al elemento que lo está transformando y entonces vamos a beneficiarnos. De lo contrario, perdemos esos beneficios. Si a las hojas nosotros le ponemos el agua muy hervida, muy caliente, sobrepasada, lo que vamos a hacer es como perder, eliminar o matar todas esas propiedades que podemos estar recibiendo de esta planta que queremos aprovechar. Entonces siempre tengamos en cuenta eso, ¿no? Entonces nosotros vertemos el agua apenas que ha roto el hervor, que ha estado en un mínimo en ebullición, las ponemos sobre lo que vamos a consumir y la dejamos en reposo tapada. Entonces, después de unos 5 o 7 minutos, ahí lo colamos y lo endulzamos o no, como nosotros lo preferimos. Eso es a gusto personal. Entonces, vamos a ir viendo después cuáles son las propiedades de las más importantes. En general, las más comunes que nosotros en casa siempre estamos bebiendo son el té, que vamos a ver cuál es la diferencia entre cada una de las variedades de los tés que consumimos, la menta, la manzanilla, el tilo, también el cedrón, y realmente todas, además de que nos brindan ese sabor tan agradable y su aroma, son medicinales, tienen propiedades que nos hacen bien a nuestro organismo. Y eso es lo importante para nuestro caso. Por eso es que justamente hablamos de ellas, más que nada. Y acá llega la hora del té. ¿Y por qué es importante? El té, en realidad la hora del té, ese momento que dedicamos, lo podemos hacer ya sea en soledad,
cuando necesitamos recuperarnos de un día de mucho trajín, de mucha actividad, o estamos cansados mentalmente o nuestro físico necesita reactivar su energía. Y entonces nos dedicamos a tomarnos una pausa, un momento de soledad, de tranquilidad, y ese aroma y ese sabor que nos brinda la infusión que vayamos a beber, nos conecta con nosotros mismos. Y es un momento muy grato, muy agradable. Por eso lo ideal es dedicar esos minutos, ¿no? A justamente a estar presentes y activos en esa situación. No, por ejemplo, estar con la computadora trabajando y tomándonos un té, o bien mirando la televisión, o leyendo y tomando el té, porque ya no le estamos dando la importancia que tiene ese momento para nosotros. Y también está el tema de que a veces nos reunimos con otras personas y es un momento realmente valorable, porque cuántas veces con gente querida, conocida o que hace mucho que dejamos de vernos, decimos, nos reunimos a tomar un té, o algo también en nuestro país, nos juntamos a tomar unos mates también, ¿no? Es el momento del encuentro. Es el momento en que conversamos y estamos contentos, estamos relajados, recordamos momentos felices o anécdotas, y realmente nos reconforta el estar con gente con la que podemos conversar y somos realmente libres, estamos contentos. ¿Y eso qué hace para nosotros? Además de acompañarlo con una rica infusión o un té y con cosas ricas para comer. Entonces es un momento muy agradable que después muchas veces lo recordamos con alegría y con ganas de que se repita. Y realmente nos beneficia esto a la salud, porque traigo acá a colación aquellos amigos nuestros que son los 4 químicos de la felicidad, ¿no? La endorfina, la dopamina, la oxitocina y a ver, me quiero acordar, la serotonina. Esa me había olvidado, pero bueno, esos 4 sabemos que vienen, se disparan desde nuestro cerebro cuando estamos haciendo cosas agradables para nosotros, cuando nos sentimos relajados, tranquilos, cuando estamos contentos, cuando escuchamos música o compartimos con otro, cuando conversamos. Eh, Son realmente muy importantes porque nos causan una sensación muy grata al organismo, y cuanto más repetimos esa sensación, lo que vamos haciendo es reforzar nuestro sistema inmune, ¿no? Esto tiene que ver con la calidad de los pensamientos que tenemos. Y estos momentos nos traen momentos gratos que apuntalan todo eso que estamos justamente explicando. Y entonces un poquito cuál es la historia del té, ¿no? De dónde viene también esta costumbre. Como nota de color, saber esto es interesante. Y acá en Occidente, el té se difunde partiendo desde Inglaterra. Sabemos que ellos iban a la India, a China, a los países orientales en busca del té. Por eso estaba desde tiempos muy lejanos, muy difundido la práctica de tomar el té en algunos momentos del día. Eran muy pocos, como son tan rigurosos con los horarios, lo tomaban 1 o 2 veces al día. Pero en el siglo XIX cuenta la leyenda que hubo en la corte una duquesa, la duquesa de Bedford, que un día se sintió muy cansada, como sin fuerzas, y entonces pidió que le llevaran un té acompañado con alguna colación. Eran cerca de las 5 de la tarde, entonces cuando lo tomó se sintió tan bien, tan reanimada, con fuerzas, se sintió realmente contenta, y esta práctica empezó a repetirla todos los días. Y como estaba tan bien,
invitó gente amiga, y entonces así se establece la hora del té riguroso a las 5 de la tarde, ¿no? El té inglés. Y después esto se va difundiendo a todo Occidente. Y no solo aquí o en Inglaterra podemos decir que acá es la hora del té, pero conocemos la famosa ceremonia del té, la ceremonia del té en Japón, ¿no? Más que nada, es la que uno conoce a través de esas imágenes tan bonitas que podemos ver en muchas obras de arte, pinturas, telas. Y ahí en Japón lo introducen en realidad los monjes budistas que provenían de la China. Cuando iban esparciendo la enseñanza del budismo, en el siglo IX llegan monjes que van e introducen el té en Japón. Entonces empieza esta costumbre y lo que se hace muy especialmente allí, la ceremonia del té, lo que tiene es que el significado es muy grato, porque es como un homenaje a la hospitalidad y a la cortesía. Y son momentos muy especiales y pensados. Hay lugares específicos donde se hace la ceremonia del té, lugares tranquilos, silenciosos y muy pocos invitados. Esos invitados pueden presenciar todo el proceso de la preparación del té desde que se pone a hervir el agua hasta que es servido en sus cuencos o tazas especiales donde va a ser convidado. Siempre se acompaña de algún tipo de refrigerio liviano y por tradición se le ofrece una sola taza de té al invitado. Y ustedes vieron que siempre, tanto en Japón como en China, tienen esa tapita para poder conservar el aroma, la temperatura el mayor tiempo posible, el sabor. Y entonces, lo que tienen en cuenta ellos es la estación del año, porque de acuerdo a la estación son los utensilios, la vajilla que ellos usan. Entonces, es muy difundido hasta hoy en día, por supuesto con las características de cada época. Y también en China es muy importante esta ceremonia del té. Y la particularidad en este caso es que China, en el tema del té, está influenciada por dos grandes temas, que son, primero, las distintas dinastías de emperadores que fueron pasando. Ellos marcaron toda una época cultural, intelectual, política, social, ¿no es cierto? Y entonces, de acuerdo con ello, era el tipo de elementos que se utilizaban, ¿no? Eran los materiales, los colores, los diseños, pero todos sabemos que son, conocemos, que realmente en el caso toda esta vajilla que hay, la porcelana que hay de China, es exquisita en cuanto a colores, a diseños, son realmente obras de arte preciosas. Y otro factor que influye, como China es tan extensa, también influye el tema de las zonas, las regiones donde se cultiva el té. Por ejemplo, hay lugares que son más lluviosos, con climas más fríos, ventosos. La tierra también cambia, la forma del cultivo, de acuerdo con todo esto. Entonces, de acuerdo a la zona, es el tipo de té que se va a producir y también las costumbres del lugar. Por eso hay infinidad también de material que se utiliza diferente cuando se elabora el té. Tenemos la madera, el bambú, el vidrio, la porcelana, la cerámica, hay muchísimas variedades diferentes. Entonces,
ahora sí vamos a empezar a ver de qué se trata el té o las infusiones. Y acá estábamos hablando recién del té. Y cuando hablamos de té, única y exclusivamente nos tenemos que referir a la bebida que resulta de infusionar hojas y brotes de la planta Camellia sinensis, que es la planta del té. Y existen 4 variedades, que son el rojo, el verde, el blanco y el negro, y que todos provienen de la misma planta, pero adquieren propiedades y características diferentes según el proceso que se ha seguido, porque en la elaboración hay varios procesos. Está el proceso, primero por supuesto, el de la recolección, después el marchitado, después viene el enrollado o enrulado, después el secado, la fermentación, la oxidación, tiene distintos procesos. De acuerdo a cómo sea cada proceso o lo que se quiera obtener, qué tipo de té, es cómo se hace ese tratamiento. Entonces, allí vamos a ver ahora cuáles son las diferencias de cada uno. Y lo que sí es importante es aclarar que el té está dentro de las infusiones, ¿no? El té es una especie de infusión, pero no todas las infusiones son té, porque lo que habitualmente se hace es decirle té a todo lo que tomamos, que sea algo así caliente, un tipo de infusión donde ponemos una hierba, una planta, una flor. Pero esto es un error bastante común. Entonces vamos a ver el té blanco, por ejemplo. Es el que menos proceso lleva, ¿no? Por eso está prácticamente virgen, ¿no? Tiene muy poquito de este proceso del que hablamos. Y lo que tiene particular como propiedades para beneficiarnos en nuestro organismo es que tiene muchos antioxidantes y ayuda por eso a prevenir muchas veces distintos tipos de cáncer. Tiene propiedades antivirales, fortalece por eso nuestro sistema inmune, disminuye, ayuda a disminuir el colesterol en sangre y es realmente beneficioso poder tomarlo. No es en realidad el que más se utiliza, el más conocido. Después tenemos el té rojo, por ejemplo, que tiene propiedades antiinflamatorias y alivia, por ejemplo, la hinchazón, las irritaciones, el enrojecimiento de la piel y alivia muy especialmente el dolor de distintos tipos de artritis. Ayuda también a bajar de peso porque si lo tomamos varias veces al día puede eliminar grasa. Pero, como siempre decimos, hay que consultar con un profesional de la salud, porque podemos perjudicarnos en algunas ocasiones si lo hacemos por nuestra cuenta, porque nunca sabemos el peso exacto que debemos consumir según nuestro organismo y con los antecedentes de algún tipo de enfermedad preexistente. Uno se siente bien, pero tal vez hay algún diagnóstico, alguna enfermedad de base que no es demasiado, digamos, notoria, pero que existe, ¿no? Y sobre todo con el tema de la presión arterial, algunos tipos de enfermedades que están así como medio dormidas en nuestro organismo y a las que muchas veces por eso no le prestamos atención. Entonces, siempre, siempre que querramos hacer algún tipo de tratamiento con una planta, es bueno consultar a un profesional o a alguien que sepa de esto, porque las plantas, así como que nos benefician, pueden a veces perjudicarnos. Cuando estamos tomando un medicamento, por ejemplo para la presión alta, y alguien nos comenta que puede tomar alguna otra cosa, una planta que no nos va a hacer nada, y empezamos a tomarla, en el organismo va a haber como un choque, porque ya estamos tomando algo que nos está bajando la presión, y si tomamos algo más, aunque sea natural, estamos produciendo ahí como un enfrentamiento y nos va a causar
algo en el organismo. Y esto se los cuento porque le ha pasado a una persona conocida, ¿no? Que lo hizo con el marido. Cuando empezó a estudiar el tema de las plantas, enseguida le dio al marido, le preparó, y creo que era justamente para esto, por el tema de la presión. Y él ya estaba tomando una medicación. Y resulta que hizo todo un cuadro que tuvieron que llevarlo de urgencia. Y hay que tener en cuenta, sobre todo, que todos los organismos son diferentes. Nunca nadie puede decir anticipadamente cómo va a responder nuestro organismo a algo nuevo, algo distinto que estamos aplicando, ¿no? Entonces, bueno, tener siempre en cuenta eso, que por más que las plantas nos digan son naturales, son inocuas, no es tan así, porque depende a veces de la cantidad que estemos bebiendo también. Entonces, bueno, estábamos hablando del té rojo. También ayuda a equilibrar los probióticos que están presentes en nuestro intestino, que son, sabemos, bacterias que nos benefician, pero cuando hay algún desequilibrio también nos pueden causar algún tipo de problema. Después tenemos el té negro, que es el que mayormente es conocido y que bebemos casi todo el tiempo, ¿no? Entonces, este es el que lleva un proceso mucho más largo y tiene mayor tiempo de oxidación. La oxidación es el proceso natural que ocurre una vez que la hojita es sacada de la planta, es separada y se expone al oxígeno. Empieza ese proceso en que va perdiendo su color, y eso se puede ya sea detener o acelerar según el tipo de té que uno quiera obtener. Entonces, por supuesto, es el que tiene mayor proceso, que está más tiempo para obtener, por eso, ese color oscuro y también un aroma mucho más fuerte, el aroma y el sabor, justamente. Entonces, tiene muchas propiedades, como ser, ayuda a reducir el colesterol, también ayuda al sistema inmunitario porque contiene también gran cantidad de teanina, ¿no? Que es un aminoácido muy interesante, muy importante, que incluso ayuda con nuestro estrés, ayuda a relajarnos. Por eso cuando uno está también un poco acelerado se toma un té y es como que el momento y el beber ese té nos ayudan a entrar en un espacio de serenidad para nosotros. También tiene alto contenido en flúor, por eso ayuda a prevenir las caries. Y también ayuda a reducir el nivel de azúcar en sangre. Entonces nos quedaría el té verde, que es sumamente importante y en una época estuvo muy de moda, porque el té verde tiene también una gran cantidad de teanina, o sea que nos ayuda con el estrés, nos ayuda a relajarnos, y lo que tiene es que potencia, por eso mismo, nuestra actividad cognitiva. Y así es que mejora la atención, todos los procesos de memoria, de aprendizaje, de concentración, ¿no? Entonces también, como decíamos, nos ayuda con el estrés, eso es fundamental. Y el té matcha, que es muy conocido también últimamente, adquiere gran difusión, es un té verde justamente, pero que ha sido cultivado de una manera especial, porque se lo cultiva protegido de la luz directa del sol, ¿no? Entonces eso detiene el ritmo de la fotosíntesis, o sea que lo que hace es estimular la producción de clorofila y de aminoácidos. Por eso se usa el té matcha justamente para relajarnos muy especialmente, y también desintoxica todo nuestro organismo y aumenta la energía. Y por supuesto, como su té madre, el verde, ayuda a la actividad de nuestro cerebro y tiene, por supuesto, funciones de ser antioxidante. Y también ayuda
a perder peso. Es otra de las características también, según cómo lo utilicemos. Entonces ahora vamos a ver qué tipo de té, y acá viene un error, porque decíamos que el té es solo para la planta determinada, ¿no? De té. Acá serían qué infusiones necesitamos según lo que nos esté ocurriendo en ese momento. Y por ejemplo, cuando se nos dificulta en la hora de dormir, del descanso, el poder conciliar el sueño rápido, podemos tomar una infusión de lavanda. Para la ansiedad tenemos la manzanilla. Siempre todas estas las utilizamos, las preparamos como decíamos. Ponemos agua a hervir y cuando rompe el hervor, cuando están todas esas burbujitas en superficie, lo que hacemos es verterla en una taza o en un envase donde vayamos a depositarlo, porque después también podemos guardar y lo tomamos frío, ¿no? Entonces lo que hacemos es hacerlo siempre de esta manera porque son hojas blandas, ¿no? No necesitan cocción. Cuando necesitamos energía, tenemos el té de cerezo, la infusión de cerezo. Cuando necesitamos actividad mental, estar bien despiertos, presentes en algo, aprovechamos el té chai. Este es un té conocido en la India, más que nada. Es un té realmente riquísimo para quien creo que todo el que lo ha probado le ha encantado y que es muy especial, primero por la forma en que se prepara, porque se hace con el té verde o té negro, cualquiera de los dos, y después se lo condimenta con distintas especias aromáticas y también con hierbas. Entonces, con especias y con hierbas aromáticas, perdón. Eso es a gusto de la persona que lo hace. Por ejemplo, lo más común que se utiliza es la canela, el clavo de olor, el jengibre, el cardamomo, la nuez moscada, vainilla. Entonces, todo eso se mezcla y muchas veces se le agrega un poquito y se endulza con miel, con azúcar, lo que uno prefiera, ¿no? Entonces, y es muy rico y nos levanta enseguida el ánimo. Es muy bueno como antioxidante, antiinflamatorio, ayuda con la gastritis y también reduce los riesgos de cáncer. Así que sabemos que ahí tenemos un buen aliado. Después tenemos cuando necesitamos que estamos emocionalmente medios decaídos o Mirta, fluctuando. Mirta, Sí, perdóname una preguntita antes que sí, ya pases a otro. sí. Nosotros en la India tomábamos el chai masala. El masala es la combinación de esas hierbas que nombraste, ¿no? El jengibre, el cardamomo, la canela, Ahora, ¿o ahora no? viene el masala, Ah, ahora listo, viene. no dije nada. Porque está más Gracias. abajo. Ah, No, por gracias. Ah, favor. sí, sí, ahora lo veo. Bueno, gracias, no lo había Sí, visto. por favor. El bienestar emocional, entonces podemos tomar la hierbabuena. La hierbabuena es una de las especies de menta. La menta tiene una variedad enorme y una de ellas es la hierbabuena, o sea que con una menta está muy bien. Después tenemos, cuando estamos depresivos, muy decaídos, podemos tomar un lemongrass. Esto no es para nosotros. El lemongrass es una plantita que se usa sobre todo en las comidas asiáticas. Y nosotros caña santa también, tiene ese nombre. Y lo que hace esto en realidad es levantar justamente el ánimo porque es un antidepresivo fuertísimo y ayuda a combatir la ansiedad. Y también ayuda a nuestro sistema inmune y nos levanta la autoestima, nos da confianza, nos hace sentir mucho mejor. Así hay que tenerlo en cuenta. Después tenemos acá el enojo, cuando estamos así medio enojados,
incordiosos, tenemos el té de naranja. Y acá viene el tema del masala, ¿no? El masala chai, que justamente es típico de la zona sur, de la zona sur de la India, y que está muy popularizado porque lo venden generalmente los vendedores ambulantes, ¿no? Y lo que hace, por sobre todo, es como decíamos antes, nos levanta el ánimo, es realmente bueno para todo nuestro sistema inmune, y está especialmente elaborado en este caso el masala chai, con cardamomo, clavo de olor, pimienta, anís estrellada, jengibre y canela, a lo cual se le puede agregar la leche, porque en India se usa la leche muchísimo, entonces casi a todo le agregan siempre leche. Ese es el masala. ¿Podrías repetir Que, los ingredientes porque se cortó un poquitito? perdón. Sí, el cardamomo, el clavo de olor, la pimienta, el anís estrellado, jengibre y canela. Y por supuesto después se puede agregar agua. Siempre depende del gusto de cada uno la proporción. Y esto podemos saber cuál es la proporción, en otro momento podemos aprender a hacer específicamente, porque hoy no vamos a terminar todo lo que tenemos, así que para la próxima vamos a seguir con esto, ¿no? Estamos sobre la hora, Mirta, y Claro. tenemos dos participantes. No sé si querrán preguntar algo, si vos querés contestar alguna pregunta, o no sé, manejalo Claro. vos. Bueno, lo último, lo que dice acá la tacita para quitarnos el cansancio es el té verde, que antes decíamos, ¿no? Cómo nos revitaliza el té verde con todas las propiedades que tiene. Así que yo diría de cortar acá porque lo que viene después sigue un poco con todo esto, pero tenemos ven, ya acá sigue con esto, pero después tenemos el jengibre con todos los usos que tiene, con la importancia que tiene, y vamos a ver algunos otros, como la menta, el orégano, hay varios que son realmente muy interesantes. Así que si alguien de los presentes quiere comentar, sugerir, preguntar algo, los invito a hacerlo ahora antes de cerrar este encuentro que ha sido tan agradable. Hola Mirta. Hola Ali. Mira, ahí el masala, yo tengo un masala que compré para condimentar las comidas. ¿Es el mismo, ese que se usa con leche? ¿Yo lo puedo usar de cualquier forma? Claro, fíjate los ingredientes que tiene. Ah, Y debe no ser lo dice, mismo. no dice porque lo compré suelto. Ah, pero yo pienso que sí. Además, si usalo, hace la prueba con una cantidad chiquita, pero después vamos a ver en otras imágenes que todo lo que usamos para las comidas también lo podemos usar, como estamos viendo, para hacer estas infusiones. Así que yo pienso que sí, totalmente. Claro, lo único que hay que ponerle una pizquita porque es muy fuerte. Ahí está, ese es el punto. En general, lo que se usa para hacer una infusión, muchas veces cuando está así en polvo, es 1 gramo en una tacita. Y yo lo que pensaba era, miraba, que por ejemplo los saquitos de té que nosotros consumimos tienen 2 gramos. O sea, esa es pienso, una buena medida de referencia, porque si no, no sabemos Claro, polvillo cuánto es 1 gramo de pronto, ¿no? claro. Para tenerlo como Una presente. puntita de cuchillo le pongo. Y por Bueno, las dudas, y sí, ahí vas graduando. Sí, cuando uno prueba muchas, algo desconocido o que no sabe realmente, siempre hay que empezar de a poquito, ¿no? Es cierto, bueno, gracias Mirta. al contrario. Bueno, Ana María, ¿te desmutaste?
Espera que estoy escribiendo, le estoy escribiendo un mensaje. Ah, pero decilo si querés. No, nada, le quería decir que muy interesante todo lo que nos estuvo contando, ¿no? La verdad, muchísimas gracias, muy interesante lo de los test. Ah, bueno, y todo lo que falta también es muy lindo y muy interesante, así que las invito a que nos encontremos el próximo jueves que nos corresponde, para seguir con esto. Y además, no es que yo esté diciendo todo esto que lo sé como si fuese una experta, sino que todos podemos colaborar. Estos siempre son encuentros donde con un tema de base vamos todos cambiando, informándonos, entonces me parece que es la mejor forma, la más linda forma de poder enriquecernos todos, creo yo. Así que gracias por haber participado y nos encontramos el próximo jueves. Dentro Bueno, de 15 días, dentro de 15 días. sí. Muchas gracias Muchas a ustedes. Gracias, Mirta. Muchas gracias a usted por todos los datos importantes que nos dio. Muy amable. Gracias, gracias. Gracias, gracias a todas y nos encontramos el 7 de octubre, ese es el próximo encuentro. Perfecto. Gracias, Juani. Hasta la próxima.